Radio Online RSB presenta al apóstol Francisco Ramos Gómez, República Dominicana. Desciende aquí. Dios le continúe bendiciendo. Vamos para la cuarta parte de él, porque tengo que hacerlo con parte para podérselo transmitir así. Ahora, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando Cristo venga, una viene hasta las nubes, no viene a la tierra. Cristo viene a la tierra en su segunda venida. Cuando Él venga en el arrebatamiento de la iglesia, viene hasta las nubes. En Primera Tesalonicense, vaya conmigo ahí, en Primera Tesalonicense capítulo 4, verso 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron, a los que durmieron en Él. Es decir, cuando Cristo venga, en el arrebatamiento de la iglesia, trae el alma, trae el espíritu de todos los que murieron siendo cristianos que están en su presencia. Y desde allí, desde las nubes, le dice, ve a la tierra y busca tu cuerpo que yo te espero aquí. Por eso la Biblia dice más adelante, en Primera Tesalonicense, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Con el de ellos que está en la tierra, enterrado en un lugar. Por eso es importante conservar los huesos. La gente que se quemó en un avión, que se cayó en un avión, los huesos no se quemaron. Lo que se quemó fue la piel y el espíritu fue la presencia de Dios. ¿Cuáles son los huesos que queman? Y vuelvo, repito, los que adresmente los muelen, que lo mandan en una cajita en polvo. Y Dios no permite que muera. Por eso le di el pasaje de Eliseo. Ve la tumba y varios huesos no pudieron destruirlo. Porque los que son escogidos por Dios no van a, ni familiares, ni nadie, ni mundanos, ni el diablo lo va a hacer ceniza esos huesos. Porque todos los que murieron cuando Nerón no molieron los huesos. Quemaron a la gente viva, pero los huesos se quedaron ahí. Porque son la estructura de Dios. Los que cayeron en un avión, los que se fueron por aquí. Los huesos están ahí. Vaya a los cementerios para que usted vea. Una de las cosas que más yo he hecho es investigar sobre esto, sobre los huesos, a raíz de la muerte de mi papá cuando yo era un niño hace 47 años, y pude ver, y muchas cosas que he visto, y funerarios que conozco de la otra afuera. Los huesos no se destruyen. Vean los documentales científicos para que vean que ahí está el ADN, y por eso saben toda la información. En Primera Tesalonicense capítulo 4, verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente ¿con quién? Con los muertos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Hay que estar con el Señor, no en el aire, gente que anda en el aire por ahí. Amén. Pero en las nubes es que vamos a recibir al Señor. Amén. Entonces los huesos no se queman, no se destruyen como mucha gente piensa. Amén. Ahora, como les decía, toda la información genética del hombre está en los huesos porque ahí está el ADN. Cuando Jesús fue crucificado, a la izquierda y a la derecha de él habían dos ladrones y fueron y le partieron los huesos, pero cuando llegaron a estaba Jesús no le pudieron partir los huesos. En el capítulo 19 de Juan, versos 32 al 36, específicamente en el 36, dice que la Biblia dice, hay una profecía por el profeta Isaías y por otros profetas, que hueso suyo no sería quebrantado. Fueron donde estaba el primero, le repartieron los huesos, fueron donde estaba el segundo, le partieron los huesos, y como vieron que él estaba muerto, no le partieron los huesos. Y en el verso 36 de Juan 19 dice, porque la Escritura dice que hueso suyo no será quebrantado. Amén. Los huesos de los escogidos de Dios no son derribados. Lo que como tú y yo no sabemos, hay gente que no se va a salvar, pero tú y yo no lo sabemos. Tú y yo le tenemos que predicar el evangelio a todo el mundo. ¿O tú crees que Jesús no sabía que Judas no se iba a salvar? Jesús lo sabía, pero hizo lo posible por salvarlo. Hizo lo imposible por salvarlo. Y lo metió en equipo y le dio hasta el cargo tesorero. Pero Jesús sabía que no se iba a salvar. Entonces hay mucha gente que no se va a salvar, pero tú y yo no lo sabemos. Esa es confidencial, es secreto de Dios. Tú y yo tenemos que predicarle el evangelio a todo el mundo. Amén. Y por último, quiero darle un pasaje muy poderoso que está en Amos 2:1. Esto sí va a ser tremendo. Eso te va a poner la tapa al pomo. Va a ser tremendo esto de los huesos. Dios se enfureció porque calcinaron los huesos del rey Edom. Los incineraron. Dios se puso molesto con eso. Mira lo que dice Amos capítulo 2, verso 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey Edom hasta calcinarlos.
hasta incinerarlo, hasta hacerlo ceniza. Esa es la estructura de Dios y la estructura de Dios no puede ser destruida. Nadie va a incinerar tus huesos si tú eres un escogido de Dios. Te podrán quemar, pero tus huesos se quedan ahí. Te podrán achicharrar, pero tus huesos están ahí. La estructura de Dios está ahí. Les recomiendo a todos los que quieren saber un poquito más, visite algunos cementerios que llevan tiempo enterrados y va a ver los huesos allí. De alguien que se haya quemado. Investiguen algunas cuantas gente que se hayan quemado con los científicos, con los florenses, y vayan, como hice yo, y busquen más pasajes de la Biblia, porque le busqué unos cuantos, pero hay como 50 pasajes. Y se van a dar cuenta que los huesos no se destruyen. Se cayó en el avión, se quemó el chicharrón, pero ahí están los huesos. Amén. Solo se incineraron aquella gente que los familiares autorizó, que ellos han autorizado y que Dios permitió. Olvídate, Dios tiene control. Ni un cabello cae a tierra sin que Dios lo sepa. Tus huesos y los míos no van a ser incinerados si tú y yo somos los escogidos de Dios y le estamos sirviendo a Dios. Recuérdate el pasaje anterior que le di, que mucha gente eran sacerdotes, profetas y eso, pero estaban adorando el sol y la luna y estaban consultando a los demonios y eran siervos de Dios. Y por eso Dios tiró los huesos y dice que quedaron como estiércol. Dios me lo bendiga.